Información y de toda ella iremos dándoles cuenta. Creo que uno de los temas que están hoy con mucha contundencia en la polémica nacional es el referido a las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dijo de una manera imprecisa que se estaba dialogando con grupos armados, citó 3 casos específicos, pero posteriormente hizo una corrección para señalar que se refería a las autodefensas. Sin embargo, el punto está en que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, ha estado reunido ya con grupos tanto en Tamaulipas como en Michoacán, que teóricamente, técnicamente son grupos que forman parte de la sociedad civil con problemas, con dificultades, pero no específicamente que formen parte de el crimen organizado. Ayer hablamos con el subsecretario Ricardo Peralta y él nos decía que no habría ningún tipo de negociación con gente del crimen organizado. Sin embargo, los gobernadores, tanto el panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como el perredista Silvano Aureoles en Michoacán, han insistido en que en esta mezcolanza hay presencia de gente del crimen organizado que están disfrazados, por decirlo de esa manera, de autodefensas, y que esas autodefensas han sido muy infiltradas por el propio crimen organizado. Lo cierto es que el subsecretario de Gobernación estuvo presente ahí, y eso implica o conlleva pues una contradicción o una falta de comunicación interna en el propio equipo gubernamental, dado que esas circunstancias están ahí. A este respecto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su tradicional conferencia mañanera de prensa, dio comentarios y especificaciones sobre este tema. Vamos a escuchar al reportero del Grupo Radio Centro, Daniel Rosas, para que nos diga qué es lo que ahí sucedió. Daniel, buenas tardes. Gracias, Julio. Muy buena tarde para todos. Pues prácticamente, Julio, podría decirse que corrigieron ahí la plana en lo que tiene que ver con el tema de las autodefensas y concretamente el acercamiento que se tuvo por parte del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. De hecho, el tema de las autodefensas, Julio, de acuerdo a lo que dijo hoy el presidente López Obrador, hasta fue tema durante la reunión del Gabinete de Seguridad de esta mañana, luego de que, como recordarán, el subsecretario Peralta acudió a la Huacana, Michoacán, a colocar la primera piedra de un parque agroindustrial. Solo que de acuerdo con algunas versiones, Julio, este acercamiento se tuvo gracias a una negociación que hubo con presuntos integrantes de las autodefensas y gracias, se dijo en algún momento, a la intervención de José Manuel Mireles para negociar con estos grupos. Hoy, durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador reiteró su postura en el sentido de que él rechaza la conformación de estos grupos, inclusive considera que fue un error de la administración pasada. Reiteró que su gobierno no va a tolerar no va a promover esos grupos de autodefensas, y por esa razón es que dejó ver su rechazo a que el subsecretario Peralta tuviera un acercamiento con estos grupos. Pero vamos a escuchar lo que esta mañana dijo el presidente López Obrador. Pues él tomó esta decisión porque lo invitaron a participar, ya se habló de este asunto en el Gabinete de Seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes. No estoy de acuerdo. No lo avala, es lo que dice el presidente López Obrador. Se le pidió al subsecretario que se ajuste a las leyes, a la Constitución. De hecho, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre los dichos de algunos otros gobernadores, como por ejemplo el de Michoacán, el de Nuevo León o el de Tamaulipas, Silvano Aureoles, Jaime Rodríguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respectivamente, en el sentido de que esos grupos de autodefensa en realidad son grupos criminales. Y dijo el presidente López Obrador: ahí no me quiero meter, no quiero tratarlo, porque dice estaría mal que quisiera una acusación siendo el presidente cuando no tiene pruebas de que esos grupos de autodefensa se han convertido en grupos criminales. Así que el presidente López Obrador, Julio, hoy reitera su postura. Desde su gobierno no se van a apoyar estos grupos de autodefensa porque inclusive están restando la autoridad que debería tener el Estado de garantizar la seguridad pública. Así las cosas con la mañana de el día de hoy, Julio. Bien, muchas gracias, Daniel Rosas, por este reporte. Seguimos en contacto. Gracias. Claro que sí, hasta luego. Bien, hasta luego. Pues es un tema
que, como le digo, está generando toda una serie de polémicas, porque en el fondo la discusión es: ¿el Estado mexicano debe atender la realidad política, judicial, delictiva, tal como es, y buscar fórmulas de pacificación inéditas, desconocidas, acaso no tan apegadas a la legalidad? ¿O debe mantenerse pues el combate seco y directo a estas formas de expresión? Y en el fondo, bueno, lo que el presidente López Obrador señala es el hecho de que debe atacarse de fondo el problema de la descomposición social generada por los grupos del narcotráfico, y que deben crearse condiciones distintas en las que haya pues mejores opciones de bienestar y de progreso social, educación, trabajo y muchas fórmulas que, por desgracia, no se ven en el horizonte inmediato. Es decir, no puede haber una varita mágica que de pronto haga que haya condiciones económicas propicias para que el fenómeno del crimen organizado, con todas sus terribles vertientes, pueda realmente ser abatido, ser exterminado. Es parte del descompuesto, pernicioso y lamentable esquema de connivencia de factores entrelazados de crimen, de política y de economía. La economía mexicana tiene una gran participación de dinero proveniente de esos segmentos oscuros. La política tiene también una gran participación de componentes provenientes de ese crimen, que mantiene relaciones con la política, con la economía, con los medios de comunicación, con segmentos incluso de cúpulas o élites religiosas, en este proceso nuestro de un México que por eso vive muertes, heridas, balaceras, asesinatos, secuestros, todo lo que estamos viviendo. Eso es el sistema, eso es lo que con frecuencia es llamado el sistema político, económico y cultural de un país. Lo que hay que cambiar es el sistema, y lo que hay que cambiar son esas relaciones de complicidad que hay entre diferentes factores que son beneficiados en términos económicos y de poder por las circunstancias que a la gran mayoría del pueblo le generan injusticia, corrupción, impunidad, desabasto, desatención, todo lo que sabemos y todo lo que vivimos. Hubo hoy otra declaración del presidente López Obrador que me parece muy interesante. Dijo: ya no quiero culpar a administraciones anteriores, ya es nuestra responsabilidad. Dijo que ya no es el momento para estar, estableciendo diagnósticos. Ya no es para estar diagnosticando, dijo el presidente López Obrador, sino que es el momento pues de asumir las cosas como son. Creo que son palabras muy interesantes en el sentido de que ya no se esté echando la culpa solamente a lo que pasó pues con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, y durante las décadas del predominio priista, que tuvo desde luego la consecuencia terrible de lo que hoy estamos viviendo. Lo que hoy se vive en México es una consecuencia de esta injusticia, esta impunidad y esta corrupción acumuladas. No son solamente de Peña Nieto y compañía, aunque en esta administración anterior haya sido escandalosa, vergonzosa, descarada, desnuda la pretensión y la voracidad para apropiarse de recursos públicos y de convertir el ejercicio público en un negocio personal y grupal de unos cuantos. No, el punto está en que hay una acumulación en la cual el ejercicio del poder ha sido secuestrado por esas élites, por esos grupos, mientras los ciudadanos nos mantenemos o nos hemos mantenido, y lo hablo en plural para no establecer excepciones cómodas o a conveniencia. La ciudadanía en general se mantuvo durante muchas décadas criticando, burlándose, ironizando, sobrellevando, pero sin establecer las formas de lucha que permitieran cambiar de fondo lo que estaba sucediendo. Tiempos como los que hoy vivimos son tiempos que nos invitan a participar, a criticar, a apoyar las opciones políticas, electorales, partidistas o ideológicas que nos parezcan adecuadas. Creo que ese es el punto, y eso es parte de lo que hoy tenemos como compromiso.